Hola, soy Cristina Psychology, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Hoy vamos a hablar de un tema que me habéis pedido muchísimo y es la dificultad de las asignaturas de primero de psicología en la UNED, y también os voy a decir los apuntes que yo os recomiendo, así que empecemos. En este vídeo os voy a clasificar las asignaturas según su dificultad y vamos a encontrar tres grupos que van a ser el grupo de dificultad baja, el grupo de dificultad media y el grupo de dificultad alta. Empezando por el grupo de dificultad baja, vamos a encontrar 4 asignaturas que van a ser atención, motivación, emoción e investigación. Son asignaturas que son cortitas, no son densas, son bastante asequibles y los exámenes son sencillitos, no son exámenes que te pongan preguntas súper complicadas, súper rebuscadas. Entonces, si tú estás pensando qué asignaturas coger en caso de que no te vayas a coger todo el curso completo, pues yo te recomiendo que empieces por esas asignaturas. Motivación es una asignatura que es bastante interesante, que es yo creo que bastante importante porque te da una buena base y es lo que digo, no es difícil, el temario no es súper largo ni es súper denso, al revés, hay muchas cosas que tú puedes intuir, hay muchas cosas que te van a sonar de otras cosas que tú has dado anteriormente en bachillerato o lo que sea. Entonces, en general, esa asignatura a mí me gustó mucho. Y bueno, utilicé los apuntes de Yeyes que están en Telegram y fueron con los que yo saqué una buena nota. La verdad es que están súper bien porque están como organizados por estrellitas y tienen algunas estrellitas en algunos lados que te indican que esas cosas suelen entrar mucho o suelen entrar poco. Por ejemplo, las que tienen 3 estrellas suelen entrar casi siempre. Entonces como que puedes enfocarte en esas cosas que suelen entrar. Eso es algo muy práctico de los apuntes de JJ. Entonces yo te recomiendo esos. Siguiendo con investigación. Investigación a mí me pareció sumamente aburrida. Y se me hizo larga de lo aburrida que era. Pero en sí no es larga, en sí no es complicada, simplemente que es eso, que es aburrida. Entonces, bueno, ¿es fácil? Sí, a lo mejor a ti no te parece aburrida, puede ser, pero como es como el método científico, distintas formas de estudiar las cosas, no sé, me pareció muy científica y muy aburrida. No te engancha, no es como motivación que es observable, que tiene mucho que ver con psicología, que investigación también. Pero me entendéis, ¿verdad? Y bueno, yo los apuntes usé los de Débora Gómez, que también son de Telegram, y después utilicé unos esquemas que eran de una muchacha de Wola, que son geniales y que vosotros siempre preguntáis, y creo que son de AGM. No estoy segura, pero creo que son de ellas, tendría que buscarlos, no sé si los tengo, pero son como unos esquemas que son como unas tablas y tienen todos los temas en tablas. Vienen genial para repasar, sobre todo las últimas semanas antes del examen, para hacerlo si te viene genial. Entonces, si puedes hacerte esos esquemas, yo los buscaría. Atención, vale, atención. ¿Es fácil? Sí. ¿Es asequible? Sí. ¿Es densa? No. ¿Qué pasa? Que tiene muchas cositas y hay muchas cosas que se parecen entre ellas, entonces es muy fácil confundirte. Con lo cual yo te recomiendo que uses muchas flashcards y que uses muchos esquemas, y en realidad haciendo eso te puede ir bien. También te tienes que mirar las PEC porque hacen mucho en el examen, te preguntan por las PEC. No te las pases, son 3 tonterías, pero es que son 3 tonterías y es que encima en Telegram te dan los resúmenes de las PEC. Entonces yo te recomiendo que los mires. Es guay, es interesante, te da muchas cosas importantes, es otra base muy importante, entonces yo te la recomiendo un montón. A mí no, el primer año no me gustó, pero el segundo año que ya pude estudiarla bien me gustó mucho y ahora me parece que es como súper importante porque está como en todos lados, así que tienes que cogerla. Y los apuntes que utilicé fueron los de Dolores, si no me equivoco. Por último tenemos emoción. Emoción fue wow, me encantó esa asignatura, fue increíble, súper preciosa, súper bonita. Es algo que tú observas, es algo que tú sientes, entonces, sabes, de repente ponerle nombre a muchísimas cosas es otra base súper importante y es súper fácil.
a mí me pareció súper fácil, no tiene ningún tipo de complicación. El examen es muy fácil, se puede sacar muy buena nota de emoción y yo es que te la recomiendo porque es que te va a gustar. Es de esas asignaturas que tú dices, estoy estudiando psicología. Y sobre apuntes, yo utilicé los de Raquel Shaw, que son de Estuvia. Esto ya no son gratis por Telegram, pero la verdad es que estuvieron genial. Ella tiene después, al final de los apuntes, como unos esquemas de todas las emociones y me vinieron genial. Saqué muy buena nota y fue gracias a esos apuntes. Ahora vamos a pasar a las asignaturas de dificultad media. Estas asignaturas son más densas, son más largas y son un pelín más difíciles, pero nada desorbitado. Aquí vamos a tener 3 asignaturas. Son análisis de datos, historia y social. Análisis, análisis. Son matemáticas, son las matemáticas como las que das en segundo de bachillerato de social. No son súper complicadas. En plan, asusta más el hecho de que son matemáticas que lo que realmente es. Yo vi las clases de Rosa Redondo y me descargué su PowerPoint, y aparte una compañera de clase me dejó sus apuntes y de ahí pues hice los apuntes, pero en la mayoría de mi estudio fue por las clases de Rosa Redondo y por su PowerPoint. Historia. El principal problema es que tiene 19 temas. Los primeros 4 no suelen entrar, o por lo menos no entraron cuando yo me presenté. Entonces tienes que estudiar 15 para el examen, pero aún así te los tienes que leer. Y como es historia, puede hacerse un poco aburrida, y como son tantos temas, pues entre aburrida y larga se te hace un poco cuesta arriba. Pero es verdad que depende mucho de los apuntes que tengas y de las clases que veas. Yo iba a las clases de mi centro asociado y la verdad es que estaban genial. Se me hacían las clases cortitas y los temas se me hacían sencillitos, entonces me ayudó muchísimo. Y ya después, respecto a los apuntes, yo el primer año utilicé unos apuntes y no me estuve enterando de absolutamente nada, y entonces la asignatura se me hizo súper difícil. Pero cuando yo cogí el libro e hice mis propios apuntes, que yo te recomiendo que no cojas el libro sino que cojas mis apuntes, porque yo hice temas cortitos. En realidad el libro tiene como mucha información que hay que quitar, son muchas páginas, y entonces no te recomiendo que te pongas con el libro. Mejor utiliza mis apuntes, que no es que yo esté barriendo para casa, sino que mis apuntes tienen temas de 4 o 5 páginas, 8 como mucho, y así se te hacen los temas mucho más cortos y mucho más fáciles. Aparte yo los hago como muy visuales, entonces te puede venir muy bien mis apuntes. Por eso, ¿qué apuntes recomiendas? Los míos. ¿Qué clases recomiendas ver? Si puedes ver clases de otra provincia, que solo puedes ver a lo mejor por Inteca, pues las de mi centro social estaban muy bien. Bueno, social. Aquí tenemos un pequeño problema porque yo me presenté en mi primer año, la conseguí aprobar, pero al parecer este año la cambiaron. Entonces ahora mismo no os puedo decir qué tan fácil o tan difícil es, porque no sé cómo es el libro ahora mismo, ni tampoco os puedo recomendar apuntes porque ya ha cambiado el libro. Pero cuando yo la hice era difícil un pelín comparada con las fáciles, porque obviamente hay que entender muy bien las cosas y hay que ver muy bien cómo te lo preguntan, pero realmente no era súper complicado, no tiene nada que ver con psicobiología y tal, es mucho más asequible, simplemente que es un poquito difícil de entender. Y los exámenes, pues cuando te ponían algunos ejemplos, tú tenías que entender qué eran esos ejemplos y te quedabas un poco descolocada, ¿no? Pero realmente no es súper complicada, está muy bien y es muy interesante. Eso sí, aprendes un montón de cosas, son cosas que tú ves en tu vida diaria y es una base muy importante. Entonces es interesante, puedes hacerlo tu primer año porque además es guay. Así que para terminar vamos a ver las asignaturas del grupo de dificultad alta. Aquí tenemos asignaturas que son densas, son largas, son complicadas de entender, hay que echarle muchas horas, hay que echarle muchas ganas y a veces es complicada aprobarlas a la primera, pero se puede aprobar a la primera, os lo digo de verdad. Y aquí tenemos 2 asignaturas que son aprendizaje y psicobiología. Os suenan porque estas son las temidas, las que todo el mundo habla de que son complicadas en primero, pero bueno,
se pueden sacar, de verdad, no son imposibles. Aprendizaje. Aprendizaje es difícil porque hay que entender muchas cosas y al final entre los condicionamientos y los tipos de aprendizaje, inhibiciones, es que se te hace un mundo, pero depende de los apuntes. Yo utilicé los de Cristina Hill y la verdad es que me vinieron bien. Y después las clases, ¿vale? Las clases es lo más importante porque te ayudan a entender. Tú leyendo nada más los apuntes se te hace muy complicado, no entiendes nada. Ahora si te ves las clases, ayuda mucho. ¿Qué clases te recomiendo yo? Te recomiendo las de Carmen Sarabia, suelen ser súper recomendadas. Creo que tenéis las clases o en Telegram y si no las tenéis en YouTube, yo las vi por YouTube. Esa mujer es maravillosa, explica de bien, te pones unos ejemplos que se te quedan en la cabeza, fue increíble. Entonces yo te recomiendo que te veas las clases de Carmen Sarabia y que vayas siguiendo eso. Yo también me hice unos esquemas que no os lo tengo subido porque realmente copié muchísimas cosas de los PowerPoint de Carmen, entonces no los iba a vender. Así que la verdad es que los esquemas me vinieron súper bien, las clases me vinieron genial y así pude seguir los apuntes y entender lo que iba bien. Y ya un mini truquito que yo lo suelo recomendar es que días previos al examen os veáis las correcciones de Carolina Life de los exámenes. Ella cuando hace las correcciones te explica el por qué es una y por qué no son las otras. Entonces te ayuda un montón a distinguir. Justo, es que os voy a contar, toca anécdota. Justo yo ese año me volví a preparar aprendizaje. Yo me la cogí mi primer año en la UNED, pero la vi tan complicada y tenía tantas asignaturas que ni la estudié, en plan, vi el primer tema y pasé de largo. Y no me presenté, entonces realmente como que yo me la he preparado este año. ¿Qué pasa? Yo este año hice todo lo que os he dicho y justo los días previos al examen me vi las correcciones de Carolina Life. Me vi las correcciones pues del primer examen que hubo en esa convocatoria, es decir, el de mayo. Y la verdad es que explico un montón de cosas. Y cuando yo fui al examen, justo las cosas que ella había explicado, pues las tuve en el examen y supe hacer muchas preguntas gracias a las correcciones de sus exámenes. Así que yo os lo recomiendo muchísimo. Y ya con esto pues también os digo que parece difícil, pero se puede aprobar la primera. Yo digo que apruebo la primera porque el primer año es que no me la vi, es que no le hice ni caso, no estudié, pero ya después cuando me puse ese año y me la estudié por primera vez, la pude aprobar. Así que, ¿es difícil? Sí. Clase de Carmen Sarabia, apuntes de Cristina Hill, esquemitas y ya después te ves las correcciones de Carolina Life y apruebas a la primera, seguro. Ahora vamos a hablar ya por último de psicobiología. Psicobiología. A ver, yo psicobiología es una asignatura que me encanta, me parece súper interesante, pero sí es verdad que es complicada, es densa, cuesta de entender y después a veces los exámenes son un poco rebuscados, la verdad. Entonces bueno, yo también la cogí en mi primer año y justo aprobé el segundo cuatri, pero el primero no. Y justo en mi segundo año aprobé el primer cuatri, pero el segundo no. Entonces ese año he tenido que ir a septiembre y ya ahora en septiembre las he aprobado con buena nota, así que bien. Pero es eso, que a veces es un poco complicado y a veces pues cuando entiendes una parte no entiendes la otra. Pero bueno. Cosas importantes, tenéis que hacer las PECs. Las PECs son súper fáciles, pueden ser una disección de cerebro, como pueden ser hacer una exposición en clase, como puede ser una práctica que era de pies. O sea, realmente son prácticas que no son muy complicadas y que podéis sacar el 10 tranquilamente. Y es un punto más en el examen, en cada cuatri, o sea que os puede venir genial. Entonces, apuntes. Primer cuatri Alejandra Mendieta y segundo cuatri los míos. Los míos son muy visuales, están hechos del libro y teniendo en cuenta cosas que suelen repetirse en los exámenes. Ya que he hecho muchos exámenes de psicobiología, pues os podía poner en los apuntes pues qué cosas eran más importantes. Y también os ponía truquitos de vez en cuando, así que yo os los recomiendo, los tenéis en Exuvia igual que los de historia. Y bueno, es una asignatura complicada, es una asignatura que cuesta mucho entender, pero realmente la diferencia es que tú preguntes tus dudas. Puedes preguntárselo a tu tutor de la UNED, puedes preguntar por Telegram o
puedes buscarte unas clases particulares, pero el punto es que todo lo que no entiendas lo preguntes y ya después pues unos buenos apuntes, hacer las PECs y la podéis sacar. Y bueno, esto ha sido todo por este vídeo, espero que os sirva mucho, os he respondido las preguntas que me habéis pedido muchísimo y nada, esto obviamente es en base a mi experiencia como habéis visto. Y si tenéis otra experiencia, ponedlo en comentarios y así compartimos pues para la gente que las vaya a hacer ahora. Y nada, gracias por ver el vídeo, gracias por darle me gusta y gracias por suscribirte. Cuando os suscribís yo me pongo súper contenta, de verdad, en plan saber que queréis que siga subiendo vídeos, saber que os gusta mi contenido me pone súper feliz, así que de verdad muchas gracias. Y no es para quedar bien, es porque lo siento de verdad. Y nada, eso. Gracias.